Procedimiento a juicio político. Juicio político es el procedimiento de orden constitucional que realizan las cámaras del Congreso, la Cámara de Diputados como órgano de acusación y la Cámara de Senadores como órgano de sentencia. Juicio político. Cuando los órganos u omisiones de los servicios públicos señalados por el artículo 110 de la Constitución redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales por violaciones graves a la Constitución, a las leyes federales que de ella emanen, así como el manejo indebido de fondos y recursos federales. ¿Cuáles son los motivos para llevar a juicio? Según la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos específica, número 1, el ataque a las instituciones democráticas. Número 2, el ataque a la forma de gobierno republicano representativo federal. Número 3, las violaciones a los derechos humanos. Número 4, el ataque a la libertad de sufragio. Número 5, la usurpación de atribuciones. Número 6, cualquier infracción a la Constitución, a las leyes federales, cuando cause prejuicios graves a la Federación, a uno o a varios estados de la misma, o a la sociedad, o motiva algún trastorno al funcionario normal de las instituciones. Número 7, las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior. Número 8, la violación sistemática o grave a los planes o programas y presupuestos de la Administración Pública Federal. Es importante señalar que cualquier ciudadano podrá formular por escrito una denuncia contra un servidor público ante la Cámara de Diputados por las conductas antes señaladas. La denuncia deberá estar apoyada en pruebas, documentos o elementos probatorios suficientes para establecer la existencia de la infracción y estar en condiciones de presumir la responsabilidad del denunciado. En caso de que el denunciante no pudiera aportar dichas pruebas, por encontrarse en esa posesión de una autoridad, la subcomisión del examen previo ante el señalamiento del denunciante podrá solicitarlas para efectos conducentes. Las denuncias anónimas no producirán ningún efecto. El juicio político solo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones. Las sanciones se aplicarán en un plazo no mayor de un año a partir del iniciado del procedimiento. Instancias de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados sustanciará el procedimiento relativo al juicio político, actuando como órgano instructor y de acusación, y la Cámara de Senadores fungirá como jurado de sentencia. La Cámara de Diputados sustanciará el procedimiento de juicio político por conducta de Comisiones Unidas de Gobernación y puntos constitucionales y de justicia, quienes al momento de su instalación designarán a 5 miembros de cada una de ellas para que en unión de sus presidentes y un secretario por comisión integren la subcomisión de examen previo de denuncias de juicios políticos, que tendrá competencia exclusiva en esta materia. El escrito de denuncia se deberá presentar ante la Oficialía Mayor
de la Cámara de Diputados y ratificarse ante ella dentro de los 3 días naturales siguientes a su presentación. Y dentro de los 3 días naturales siguientes a la ratificación de la denuncia, la sección informará al denunciado sobre la materia de la denuncia, haciéndole saber su garantía de defensa y que deberá a su elección comparecer o informar por escrito dentro de los 7 días naturales siguientes a la notificación. Una vez ratificando el escrito, la oficialía mayor de la Cámara de Diputados lo turnará a la subcomisión de examen previo de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia para la tramitación correspondientes. La oficialía mayor deberá dar cuenta de dicho turno a cada una de las condiciones de los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados. La subcomisión de examen previo procederá en un plazo no mayor a 30 días hábiles a determinar si el denunciado se encuentra entre los servidores públicos a que se refiere la ley, así como si la denuncia contiene elementos de prueba que justifiquen que la conducta atribuida corresponde a las enumeradas en la propia ley, y si los propios elementos de prueba permiten presumir la existencia de la infracción y la probable responsabilidad del denunciado, y entonces amerita la incoacción de procedimiento. En caso contrario, la subcomisión desechará de plano la denuncia presentada. En el supuesto de que se presenten pruebas supervinientes, la subcomisión de prueba previo podrá volver a analizar la denuncia, ya que hubiese desechado por insuficiencia de pruebas. La resolución que dicte la subcomisión de examen previo, desechando una denuncia, podrá revisarse por el Pleno de las Comisiones Unidas a petición de cualquiera de los presidentes de las comisiones o a solicitud de cuando menos el 10% de los diputados integrantes en ambas comisiones. La resolución que dicte la subcomisión de examen previo declarando el procedente la denuncia será remitida al Pleno de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia para efectos de formular la resolución correspondiente y ordenar se turnen la sección instructora de la Cámara. La sección instructora practicará todas las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta o hecho en materia de aquella, estableciendo las características y circunstancias del caso y precisando la intervención que haya tenido el servidor público denunciado. Para tales efectos, la sección instructora abrirá un periodo de prueba de 30 días naturales, dentro del cual recibirá las pruebas que ofrezcan el denunciante y el servidor público, así como las que la propia sección estime necesaria. Si al concluir el plazo señalado no hubiese sido posible recibir las pruebas ofrecidas oportunamente o es preciso llegarse a otras, la sección instructora podrá ampliarlo en medida que resulte estrictamente necesario. En todo caso, la sección instructora calificará la pertinencia de las pruebas, desechándose las que su juicio sean improcedentes. Terminada la instrucción de procedimiento, se pondrá el expediente a la vista del denunciante por un plazo de 3 días naturales y por otros tantos al del servidor público y sus defensores, al fin de que tomen los datos que requiera para formular alegatos.
que deberán presentar por escrito dentro de los 6 días naturales siguientes a la conclusión del segundo plazo mencionado. Transcurrir el plazo para la presentación de alegatos, se hayan o no entregado estos, la sección instructora formulará sus conclusiones en vista de las constancias del procedimiento. Para este efecto, analizará clara y metódicamente la conducta o los hechos imputados y hará las consideraciones jurídicas que procedan para justificar en su caso la conclusión o la continuación del procedimiento. Si la resolución que se dicta en el juicio político es condenatoria, se sancionará al servidor público con la destitución. Podrá también imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en servicio público desde 1 año hasta 20 años. ¿Quiénes podrán ser sujetos a juicio político? Los senadores, diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, el fiscal general de la República, los magistrados de circuito y jueces de distrito, el consejero presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes a los órganos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a estas, fideicomisos públicos. Otros que también pueden ser sujetos a juicio político: entidades federativas, diputados locales, magistrados de los tribunales superiores de justicia locales, en su caso, los miembros de los consejos de las judicaturas locales, así como los miembros de los organismos a los que las constituciones locales se le otorga autonomía. Algunos ejemplos de juicios políticos en México. Un periódico muy conocido publicó en una edición: después del zafarrancho que se armó en plena Cámara de Diputados por la protesta de empleados sindicalizados, diputados de Morena, PT, PES y MC avalaron con 271 votos a favor que sí ha lugar la acusación del juicio político en contra de la ex titular de Sedesol y Sedatú en la administración de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles. Después de una sesión de casi 3 horas con 45 minutos de receso, los diputados votaron a favor de las conclusiones de la sección instructora de la Cámara de Diputados, quien sí encontró elementos para acusar ante el Senado a Rosario Robles por actos y omisiones en prejuicio de los interesados públicos fundamentales y de un buen despacho cometidos en el ejercicio de sus funciones de secretaría del despacho durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de diciembre de 2018.
Este jueves, la Cámara de Diputados se erigió como órgano de acusación en el juicio político que se sigue a Rosario Robles Barragán y con el que se busca inhabilitar por 20 años como servidora pública. Se considera que hay elementos suficientes para formular la acusación en contra de la diputada María del Rosario Robles, también conocida como Rosario, la de la estafa maestra, ya que se configuran acciones y omisiones graves en prejuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho por violaciones sistemáticas a los presupuestos de Administración Pública Federal, particularmente a los de la Secretaría de Desarrollo Social y del Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por lo que se sugiere que se imponga a lo que hoy es acusada la inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público por 20 años, explica en su sección instructora.